Buenas tardes, gracias por sintonizarnos el día de hoy en Noti Económicas. Hoy es un día muy importante porque vamos a tratar uno de los temas que más afectan a los colombianos, especialmente los bogotanos. Esto se ve el trancón vehicular que casi todos los días tenemos que vivir en la ciudad. Para ello, intentaremos hacer una aproximación desde los pros y los contras y qué otras medidas podrían los expertos indicarnos para solucionar este problema que afecta día a día a los ciudadanos de Bogotá. Para ello, y para confirmar que sí los están afectando, nos contactamos con Paula desde las calles de Bogotá. Paula. Hola a todos, bienvenidos a Noti Económicas. Entonces, estamos haciendo una entrevista a las personas. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. ¿Tú cómo estás? Bien. ¿Cuánto te demoras de tu casa a tu lugar de estudio o trabajo? Alrededor de hora y cuarto, dependiendo de la situación. ¿Y cómo opinas que está Bogotá en materia de tráfico? Creo que falta mucho, sobre todo en estas temporadas de lluvias, que el sistema se colapsa alrededor de las 5 de la tarde y con lluvias es simplemente terrible. ¿Tienes trancones frecuentemente? Pues sí, yo diría que sí, la verdad es que sí. Muchas gracias. Gracias. Entonces, hola, ¿cómo estás? Hola. Entonces, cuéntame, ¿cuánto te demoras de tu casa a tu lugar de estudio o trabajo? Comúnmente una hora y 20. ¿Y qué opinas cómo está Bogotá en cuestión de tráfico? Peor que nunca por el clima. Ok, ¿y has sentido muchos trancones en los últimos días? Sí, todos los días. Listo, muchas gracias. Volvemos a estudio. ¿Cuánto te demoras de tu casa a tu lugar de trabajo o estudio? Bueno, yo vivo sobre la circunvalar, me gasto media hora por la mañana. En el regreso sí me gasto como hora y media. ¿Y qué opinas del tráfico en Bogotá en los últimos días? No, está terrible, no hay control, no hay orden. Yo siento que los semáforos están adulterados porque están como tiempos muy cortos, entonces los carros no alcanzan a pasar y se quedan atravesados en los cruces. No hay autoridad, la policía, si hay un varado, se queda ahí, no, ya nadie se preocupa por empujar el carro y orillarlo y no se quedó ahí. Los Uber se parquean en cualquier lado a esperar que alguien los solicite. No sé, hay algo raro. Pienso que hay algo raro. Adicional a la cantidad de carros, hay situaciones creadas. Listo, muchas gracias. Bueno, Muchas gracias, Pablo. Como pudo ser evidente en las entrevistas, a gran cantidad de los bogotanos les afecta esta problemática, siendo que tardan demasiado tiempo en sus viajes para cumplir sus labores diarias, que directamente afectan la economía colombiana. Es por ello que hemos decidido hacer este riguroso reportaje, ahondando más en esta problemática y consultando a una experta. Ella es Laura, una especialista en desarrollo urbano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional. Laura, conectamos contigo. El cambio de la medida de pico y placa por un impuesto tiene puntos positivos y negativos. Por un lado, tenemos que, con la aplicación del impuesto, la recolección de la recaudación de la externalidad va a ser más eficiente. Es decir, el costo negativo que la congestión automovilística le produce a la ciudad va a ser pagado de manera efectiva y cuantificada. Ahora, si consideramos este tipo de servicio como un bien normal, vamos a encontrar que entre más alto sea el impuesto, menos personas van a estar dispuestas a pagarlo. Esto puede ser muy útil si nuestros objetivos están relacionados con disminuir el número de vehículos automóviles que circulan en la ciudad. Incluso puede llegar a mejorar a la ciudad frente a temas como la contaminación del aire. Sin embargo, hay varios detalles importantes que recomiendo tener en cuenta al momento de tomar esta decisión. El primero es que al cobrar un impuesto, los bienes complementarios de la industria automotriz pueden verse afectados. ¿Por qué? Dependiendo del precio del impuesto, el equilibrio va a excluir a unas personas que no están en capacidad o no están dispuestas a pagar esta cantidad. Básicamente, estamos pasando de un impuesto de 0 a un impuesto de una cantidad positiva.
Ahora, en el contexto colombiano, en el que vivimos en un país con bastantes problemas de desigualdad y pobreza, la función de bienestar rawlsiana va a verse sumamente afectada. ¿Por qué? Porque esto va a ayudarnos a abrir las brechas de desigualdad que tenemos frente al poder adquisitivo de la población bogotana, en especial entre las clases altas y las clases demasiado bajas. Si este impuesto quiere ser aplicado, el gobierno debe brindarle a la ciudadanía otras opciones de transporte que les permitan moverse por la ciudad de manera eficiente y segura, lo que significaría mejorar la seguridad, calidad de ciclovías, promover el uso de transportes alternativos y no contaminantes, facilitar la adquisición de otro tipo de medios de transporte, mejorar la calidad del servicio y la seguridad dentro del sistema de transporte tradicional público que tenemos en Bogotá, entre muchas otras opciones que el gobierno puede tomar. Entonces, al no contar con los recursos suficientes en el corto plazo para hacer este tipo de inversiones, probablemente no sea una buena idea para Bogotá tomar este impuesto, ya que el efecto de este impuesto puede llegar a ser ambiguo para la ciudad. En primer lugar, es importante conocer qué es y cuál es el verdadero objetivo del pico y placa. El pico y placa es una medida de restricción vehicular establecida durante la primera alcaldía de Enrique Peñalosa en 1998. Esta medida, mediante el número de la matrícula del carro, restringía la salida de los vehículos dependiendo si terminaba en par o impar. La intención de esta medida era limitar la circulación de los vehículos y facilitar la movilidad de las ciudades. Pese a que en sus inicios llegó a funcionar, las personas empezaron a comprar un segundo vehículo para evitar esa restricción. Se podría decir que esta medida ocasionó una externalidad negativa que se sigue viviendo hasta el día de hoy. Antes que nada, para simplicidad, se puede decir que una externalidad negativa es cuando al establecer una solución o medida que busca ir en pro de los individuos, se generan resultados no esperados que realmente ocasionan distintos problemas a la sociedad. Con esta medida se buscaba limitar el uso de los vehículos, sin embargo, ocasionó un aumento en la compra de los mismos por parte de los ciudadanos, generando mayor congestión y contaminación en la ciudad. De igual forma, es una situación que se podría catalogar como desigual, puesto que limita a aquellos ciudadanos que no poseen los recursos suficientes para comprar otro vehículo o siquiera tener uno inicialmente, pero que, sin embargo, tienen que sufrir dichas externalidades negativas. Pese a que han salido medidas como la excepción del pico y placa al haber por lo menos 3 personas por vehículo, ¿realmente resulta suficiente? Cuando hablamos de la utilización de vías públicas en Bogotá, nos estamos refiriendo a recursos comunes, es decir, bienes que no tienen costo, pero que entre más personas lo consuman, menor va a ser el provecho que los usuarios puedan obtener. ¿Y cuál es el problema con los recursos comunes? El problema es que, como no tienen un costo de uso, las personas se sienten muy interesadas en su consumo, lo que en nuestro caso se traduce en congestión vehicular. La solución está en plantear límites hacia ese consumo. ¿Cómo podemos hacerlo? A través de impuestos o medidas restrictivas, por ejemplo el pico y placa. Es importante saber que en el caso de las medidas restrictivas es necesario prohibir algunas transacciones en casos específicos. Por ejemplo, en nuestro caso, la compra de derechos no es una posibilidad. Es decir, ceder el permiso de salida a otra persona no puede suceder, ya que las personas con mucho dinero podrían abusar de esta comercialización del derecho y finalmente la medida no solucionaría el problema. Pero entonces, ¿cómo podemos buscar soluciones frente a las externalidades que a día de hoy genera el pico y placa?
Tanto el sector público como el sector privado pueden dar primeras luces a aliviar el problema. Sin embargo, tal como mencionó nuestra experta consultada, no sería suficiente porque hay varias limitaciones. Empecemos por el último, el sector privado. Según la teoría microeconómica consultada, el sector privado podría dar solución a lo que hemos nombrado externalidad si y solo si es capaz de negociar libremente y con costos tremendamente bajos. A esto se le conoce como el teorema de Coase. Por ejemplo, si se colocara un permiso individual para circular con su carro y usted quisiera venderlo o comprarlo, deberían existir sitios de negociación o plataformas web estables por internet donde pueda hacer estas transacciones de manera rápida, eficaz y económica. Sin embargo, en la realidad podría ser muy difícil garantizar las condiciones para que miles de permisos únicos e individuales se trancen, casi a la velocidad de la luz. Es por esto que buscamos que también haya intervención del Estado. El Estado podría, dependiendo de sus funciones u objetivos, ser un Estado planificador central que no tiene problemas de información alguno y puede tomar decisiones buscando maximizar el bienestar de la sociedad como conjunto. O simplemente, conociendo que tiene una limitación de acceder a la información, sin recaer en cuestiones éticas, morales o legales, debería colocar prohibiciones de circulación, como la versión anterior del pico y placa, dar permisos para que el sector privado los negocie, o, como detallaremos a continuación, colocar impuestos según la magnitud de contaminación y o congestión que cada vehículo genera, a lo que la teoría llama un impuesto de PIGU. Para nuestra querida audiencia de Notieconómicas, clarificando conceptos. ¿Por qué es importante un impuesto de PIGU? Imaginémonos que hay algo que está generando perjuicios, por ejemplo, los trancones, que creo que a casi nadie nos gusta. Entonces, esto que está generando daños para los demás, una disminución en su bienestar, o sea que los está haciendo menos felices, nosotros queremos que se disminuya o que no exista. Sin embargo, hay veces que no es conveniente que no exista, sino que se disminuya la cantidad. Entonces, ¿cómo disminuimos la cantidad? Haciendo que para las demás personas sea más caro consumir de eso. Entonces, haciendo que sea más caro podría ser mediante un impuesto, porque un impuesto hace que los productores se vean obligados a incrementar el precio si no desean incurrir en pérdidas. Entonces, por eso es que un impuesto de PIGU hace que podamos disminuir la cantidad transada, o sea, la cantidad que la gente va a comprar de un bien que está generando perjuicios para la sociedad. Entonces, eso es lo que busca el impuesto, que se consuman menos unidades de eso que nos está generando daño a la sociedad. Es evidente que, junto con la opinión de Laura y diversos analistas consultados por este noticiero, hay muchas ambigüedades respecto a la solución efectiva para garantizar el bienestar de la sociedad. Hay diversos colores y matices que, a la hora de hacer cualquier análisis parecido a este, deben ser tenidos en cuenta. Bueno, muchas gracias por sintonizarnos el día de hoy. Los esperamos próximamente en nuestra edición de mañana con el reportaje especial sobre la guerra en Ucrania y la situación socioeconómica de Irán. Gracias.